presentar la enfermedad de COVID-19. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase de primeros auxilios. ¿Cómo definimos primeros auxilios? Como lo dice la diapositiva ahí, los primeros auxilios, como su nombre lo indica, son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica en forma provisional tan pronto se reconoce una emergencia y antes de su atención en un centro asistencial. Bien, con esto nos referimos a que en cualquier oportunidad que nosotros debamos prestar primeros auxilios a cualquier víctima o víctimas, va a ser previo a que llegue una emergencia móvil o a que luego esta persona sea atendida en un centro asistencial. ¿Ah? Los primeros auxilios en muchas oportunidades son vitales, muchas veces para salvar vidas. ¿Ah? Es muy importante saber prestar primeros auxilios, ¿ah? Porque como les digo, muchas veces es esencial para que una persona pueda vivir. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, que después más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos nosotros frente a cualquier situación donde debamos prestar primeros auxilios? Es muy importante que nosotros evitemos el pánico, ¿ah? Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero llegado el momento siempre nos ponemos un poco nerviosos. Y no solo nosotros, también el entorno. Ustedes ven que a veces hay cualquier accidente y la gente tiende a aglomerarse, ¿ah? Muchas veces no dejan trabajar. Entonces es importante que mantengamos la calma, ¿ah? Para poder colaborar, que nuestra acción sea efectiva y también para ordenar el lugar. ¿Ah? Bien, ¿cómo hacemos nosotros para ordenar el lugar? Ustedes, una vez que sepan cómo manejarse frente a cuando tengan que prestar cualquier medida de primeros auxilios, lo que tenemos que hacer es decir que nosotros tenemos conocimientos y que podemos ayudar. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una voz de mando, ¿no? Una voz firme diciendo que nosotros sabemos trabajar. Entonces pedimos colaboración a la demás gente que esté presente en el lugar para que también colaboren de manera ordenada. ¿Cómo lo podemos hacer? Delegando tareas a las demás personas. Delegando tareas, pero no de una manera al azar, sino nombrando, por ejemplo, la señora de camisa roja, por favor, llame a la emergencia móvil. El señor de remera negra, por ejemplo, que traga el cardiodefibrilador. Delegando tareas a cada uno, pero nombrándolos. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, bueno, alguien que llame a la emergencia móvil, alguien que vaya a buscar algo, alguien que ¿no? Entonces, capaz que muchos hacen lo mismo y quedan cosas importantes sin hacer. Entonces, por eso, cuando nosotros delegamos una tarea, es importante especificar quién hace cuál tarea. ¿Ah? Bien, otra cosa muy importante que nosotros debemos hacer previo a actuar es hacer una visualización en general de el lugar donde se encuentra la víctima o las víctimas. Esto que yo les digo de hacer un pantallazo general es porque la víctima puede estar en un lugar que no es seguro, tanto como para la víctima o como para nosotros. Entonces, si nosotros actuamos frente a un lugar que no es seguro ni para la víctima ni para nosotros, nosotros pasamos a ser una víctima más. Entonces, no estamos ayudando y encima estamos empeorando la situación. Hay una regla de oro
que dice que es muy importante no causar más daño, ¿tá? No producir más daño. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una persona que se cayó, no sabemos cuál fue el motivo porque no lo vimos en ese momento, y enseguida vamos y la tocamos. Pero por ahí no nos dimos cuenta que esa persona puede estar en contacto con algo de corriente. ¿Ah? Pongo un ejemplo para que más o menos asocien lo que les digo. ¿Ah? Ahí inmediatamente nosotros pasaríamos a ser una víctima más. Entonces no habría una persona para asistir, sino dos. ¿Tá? Es muy importante hacer ese pantallazo general, visualizar que debe tomar unos pocos segundos, ¿no? Tampoco es que vamos a ponernos a mirar detalladamente el lugar y perder tiempo antes de actuar. ¿Ah? Tiene que ser una visualización rápida pero efectiva. Bien, tenemos que ver cuántos lesionados hay. A veces pueden ser uno, pero pueden ser varios también. Con respecto a lo que les digo de cuántos lesionados hay, es importante que nosotros sepamos diferenciar un paciente que necesita asistencia inmediata, asistencia rápida, ¿ah? Asistencia no tan rápida. ¿Ah? Entonces vamos a clasificarlos en emergencia, urgencia, no urgencia y pacientes fallecidos. Los pacientes que necesitan asistencia de emergencia son los pacientes que necesitan asistencia ya, que corre riesgo su vida. Que la asistencia tiene que ser ya, cada minuto que pasa es vital para su vida. Les doy un ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, puede ser uno, o una hemorragia, un sangrado muy abundante. Bien. Después, lo que es urgencia. Urgencia, el paciente necesita una asistencia rápida, sí, pero no emergente. O sea, no corre riesgo su vida en ese momento. Sí debemos atenderlo, pero podemos llegar a tener un rango de aproximadamente 2 horas. Les doy un ejemplo, un paciente con una fractura, ¿tá? Una persona que se sintió mal, que se desmayó porque le bajó la presión, sí necesitan asistencia rápida, pero no es emergente. Después tenemos los no urgentes, que son personas que, bueno, sí necesitan primeros auxilios, pero que no necesitan una asistencia rápida ni emergente. ¿Tá? Por ejemplo, una persona que tiene una lesión menor, por ejemplo, una quemadura que no sea muy grave, sí necesitan asistencia, pero no es algo que tenga que ser ya. Bien, y bueno, después tenemos en cuarto lugar los fallecidos, que en este caso lo único que tenemos que hacer es cubrir el cuerpo y esperar que lleguen las autoridades al lugar. No tenemos nada más para hacer. Bien, estos son los temas que vamos a hablar puntualmente con las medidas a realizar en cada caso de primeros auxilios. Bueno, ahí decía llamar al médico, alejar a los curiosos. Bien, los temas que vamos a ver son paro cardiorrespiratorios, hemorragia, traslado, quemaduras y convulsiones. Bien, vamos a empezar por el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo definimos paro cardiorrespiratorio? Bien, una parada cardíaca o respiratoria es cuando el corazón deja de latir y también dejamos de respirar. O sea, es la ausencia de frecuencia cardíaca y de respiraciones. Frente a eso estamos en una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo nosotros comprobamos cuando una persona está frente a un paro? Lo primero que tenemos que hacer cuando una persona se desmaya, se cae, no sabemos lo que tiene, lo primero que tenemos que hacer para descartar o constatar un paro es verificar la conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Llamando a la persona.
Si sabemos el nombre, lo llamamos por el nombre. Si no, no, señora, señor, lo llamamos, lo podemos hasta agarrar del hombro y mover un poco, sacudiéndolo como para que nos responda, para que reaccione. Bien, si no hay respuesta al llamado, ¿ah? Sigue inconsciente, ahí pasamos a corroborar si la persona respira o no respira. ¿Cómo lo hacemos? Si la persona está caída, la vamos a poner boca arriba. Bueno, eso va a ser previo a la corroboración de conciencia. Vamos a ver si su tórax se eleva. En caso de que esto no sea posible de ver, lo que podemos hacer es acercar nuestra mejilla a su cara, a su nariz, y ahí vamos a poder saber si la persona respira o no respira. Luego, lo otro que hay que corroborar es el pulso. ¿Cómo corroboramos el pulso? Controlando, tomando el pulso sobre alguna de las arterias. Puede ser la arteria carótida, puede ser la arteria radial o la arteria femoral. Particularmente a mí me queda más práctico controlar si una persona tiene pulso o no en la arteria radial. La arteria radial es, por ejemplo, nosotros seguimos el pulgar, ¿tá? Y por debajo, si me están viendo ahí tomarían el pulso. ¿tá? Deberían de practicar para que llegado el momento, si lo tienen que usar, ya sepan qué es lo que están controlando. El pulso se toma o se corrobora con dos dedos, el dedo índice y el dedo mayor. ¿tá? Y la presión que se ejerce es una presión intermedia, no puede ser ni muy fuerte ni muy suave, ¿tá? De manera que podamos sentir el pulso en el caso de que lo hubiera. Nunca debemos de tomar la temperatura con el dedo pulgar porque el dedo pulgar tiene pulsaciones propias. ¿tá? Bien. Si ya constatamos, corroboramos conciencia, no tiene conciencia, no tiene respiración, no tiene pulso, entonces lo que debemos de hacer de inmediato es una reanimación cardiopulmonar. La secuencia de la reanimación cardiopulmonar es de 80 a 100 compresiones por minuto y ahora después vamos a especificar bien cómo sería que lo hacemos a eso, pero previamente vamos a ver la respiración. Bien, cuando nosotros queremos realizar la respiración boca a boca, como lo muestra acá la diapositiva, lo primero que tenemos que hacer es la maniobra frente-mentón, como lo indica la foto. Se utilizan dos manos, se pone una mano sobre la frente de la persona y otra sobre el mentón, elevándolo, de manera que el cuello quede hiperextendido y la vía aérea quede permeable. Cuando vamos a hacer respiración boca a boca se debe de apretar la nariz de la persona, tomar aire y soplar sobre la boca de la persona de manera que quede sellada las dos bocas. Es conveniente que si tenemos algún pañuelo o alguna tela o algo a mano, lo podamos poner entre ambas bocas, de manera de protección tanto como para la víctima como para nosotros, y bueno, mucho más en este tiempo de COVID-19. Pero no solo por el COVID, sino también porque la víctima puede tener secreciones, puede tener sangre, vómitos, ¿no? en la boca. Bien. ¿Cómo se realiza el masaje cardiorrespiratorio? Bien, como lo indica la foto, la persona va a estar, la vamos a poner de cúbito dorsal, o sea, horizontal, ya sea en el piso o en una cama donde se encuentre.
Nosotros nos vamos a poner al costado, como lo está indicando la foto. ¿Cómo vamos a ubicar el lugar donde nosotros debemos realizar el masaje cardíaco? Bien, vamos a seguir la línea de las costillas, ¿ah? Vamos a seguir toda la línea de las costillas hasta donde termina. O sea, va a ser hasta donde finaliza un hueso que tenemos en el tórax que se llama esternón. La finalización de ese hueso se llama apéndice sifoides, ¿tá? Que va a estar, como les decía, si nosotros seguimos la línea de las costillas, donde finalizan. Una vez que llegamos a ese puntito, donde finalizan las costillas, vamos a poner por encima 2 dedos y por encima de esos 2 dedos vamos a realizar, vamos a poner las manos, como lo indica la figura ahí, que es una mano sobre la otra mano, o sea, el talón de una mano sobre el talón de la otra mano. En este caso, no deben apoyarse los dedos, ¿ah? Solamente lo que se apoyan es los talones de las manos. Los brazos tienen que ir en forma recta, ¿ah? En una línea recta, formando un ángulo de 90 grados para que cuando se ejerza la presión sea efectiva, ¿tá? Que el tórax se hunda. Se debe hundir aproximadamente entre 4 y 5 centímetros en un adulto, ¿tá? Bien, nosotros debemos de mantener los brazos rectos, que no se nos flexionen los codos, ¿tá? Porque si no ahí el masaje ya deja de ser efectivo. Así que bien, bueno, ya ubicamos el lugar donde se debe hacer el masaje. Ya vimos cómo deben de colocarse las manos, cómo debe ser la compresión que debemos hacer y cómo debe ser la ubicación nuestra y de nuestros brazos. Bien, la compresión debe ser más o menos de 80 a 100 compresiones por minuto. ¿Ah? Se utiliza para que la gente más o menos tenga noción de cuántas compresiones hacer. Se utiliza el ritmo de una canción Macarena que todos conocen, y también hay otra canción conocida de los Bee Gees, que no recuerdo el nombre ahora, que tienen un ritmo como para realizar el ritmo de las 80 a 100 compresiones por minuto. ¿Ah? Eso es un dato que se dice para que más o menos la gente tenga noción de de cuánto hacer, cuántas compresiones hacer llegado el momento. Bien. Otra cosa que debemos hacer cuando estamos realizando un masaje cardiorrespiratorio, es importante que alguien controle el tiempo, ¿tá? Cuando vayamos a delegar tareas, nosotros lo que debemos hacer es una persona que controle el tiempo también, ¿tá? Otra persona que llame una emergencia móvil, ¿tá? Dos operadores tienen que ser mínimo. ¿Tá? Si hay más mejor, porque el masaje cardiorrespiratorio causa mucho cansancio. Entonces, si hay más operadores para turnarse es mejor. Otra persona que vaya a buscar el cardiodesfibrilador, ¿tá? Que acá tenemos la imagen. Y vamos a hablar un poquito del uso de estos aparatitos. Los cardiodesfibriladores, como ven acá en la diapositiva, son de este tipo o pueden ser de otras marcas también. Habrán visto que ya hay por muchos lugares, no solo públicos, sino también privados. Y se utilizan sola y exclusivamente en pacientes que presentan parada cardiorrespiratoria. Que bueno, que ya hemos visto cómo debemos de constatar cuando un paciente está en paro. Estos aparatos son de un muy fácil uso. Tienen todas las indicaciones para que una persona
cualquiera de la población pueda usarlo. Ahí tienen todos los botones de encendido, todo le va a ir dando dato por dato, paso a paso lo que tienen que hacer. También estos aparatos traen, aparte, los electrodos, como ven ahí, o parches, ¿tá? Que van ubicados uno en cada lugar, que ahora vamos a ver una foto de donde van ubicados. También traen una rasuradora para pacientes masculinos que a veces tienen mucho vello en el pecho y los electrodos no se pueden adherir bien. También traen una toallita para secar la transpiración o si el paciente está mojado. También traen algunos unas tijeras que tienen punta roma como para recortar ropa en el caso de que a veces no tengan ropa que se pueda desprender, porque obviamente que los parches van pegados sobre el torso desnudo del paciente, ¿no? Bien. Y lo otro que traen muchos son unas máscaras de oxígeno, pero que son unas mascaritas chatas, ¿tá? Que sirven para cuando se va a hacer la respiración boca a boca. Son unas mascaritas chatas que van puestas sobre la boca del paciente y que a su vez tienen una canulita en el medio donde nosotros podemos insuflar. En este caso, ven, si hay que hacer respiración boca a boca, estamos mucho más cubiertos nosotros y también la víctima, ¿tá? Bien, los parches van ubicados de esa manera. ¿Ah? Les dice, cada parche dice de qué lado va ubicado cada uno. Bien. En el caso de tener que utilizarlo con niños, si el aparato no trae parches pediátricos, se coloca uno en la parte, en el pecho y otro en la espalda. ¿Ah? Así es la manera que se utiliza en niños que son menores a 15 kilos. Bien. Bueno, con respecto al paro cardiorrespiratorio, esas son las medidas que nosotros debemos de tener y bueno, el masaje siempre debe ser efectivo, siempre tenemos que tratar de hacerlo bien porque si no es de la manera correcta de cómo se ponen los brazos, de la compresión que se hace, el masaje no es efectivo, ¿tá? Nosotros lo debemos de hacer hasta que llegue una emergencia móvil o hasta que, bueno, hasta que no podamos más y que vemos si la víctima no reacciona y ya no podemos más, bien, si hay otro operador que pueda continuar con el trabajo, mejor, y hasta que llegue una emergencia móvil. Bien, con respecto al aparato lo que les decía es que le va a ir diciendo, ¿ah? Paso a paso lo que hay que hacer. Muchas veces le va a decir que se debe realizar una descarga eléctrica, ¿tá? Entonces se va a encender una luz que les va a decir dónde deben de presionar para realizar la descarga, ¿tá? Y les va a pedir que se alejen del paciente, luego le va a hacer un electro nuevamente, le va a decir si necesita hacer otra descarga o no, o si deben de continuar con el masaje cardiorrespiratorio, ¿tá? La verdad que son muy efectivos y de muy buen uso para la población, dado que lo puede usar, como les decía anteriormente, cualquier persona. Bueno, espero que le haya quedado claro el paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a pasar a otro tema que es hemorragias. Bien, nosotros podemos tener dos tipos de hemorragias, pero primero vamos a definir lo que es hemorragia. La hemorragia es cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre sale hacia el exterior del mismo, ya sea
que lo podemos ver, o sea que es la salida al exterior de la piel, o puede ser también una hemorragia que nosotros no vemos, que es una hemorragia interna. ¿Tá? O sea que la hemorragia es la rotura de un vaso y la salida de su contenido al exterior, ya sea externa o interna. Nosotros tenemos dos tipos de sangre. Tenemos la sangre arterial y la sangre venosa. La sangre arterial es la sangre que sale del corazón oxigenada, ¿tá? A oxigenar el resto de los tejidos del cuerpo. ¿Tá? Y la sangre venosa es la sangre que ingresa al corazón, ¿tá? Por las venas, desoxigenada. Por eso es más oscura, como dice ahí, ¿tá? La diapositiva, es sangre oscura, sale menos cantidad, ¿tá? Y de una forma continua. Ustedes habrán visto cuando les realizan una extracción de sangre, cómo es la sangre. Vieron que se apretan un poquito y enseguida el sangrado para. A diferencia de la sangre arterial, que como les decía recién, la sangre sale del corazón hacia el resto de los tejidos, ¿tá? Y como es oxigenada, es sangre de color rojo brillante y sale de manera abundante y en forma intermitente, ¿tá? Coincidiendo con el pulso, o sea que va a salir en forma de los latidos, ¿tá? Como chorros intermitentes. Es muy importante que el sangrado, ¿tá? Cuando es un sangrado arterial, que lo van a diferenciar inmediatamente, ¿tá? Por las características que les acabo de describir, sea parado de inmediato, ¿tá? Porque es mucha la cantidad de sangre, ¿tá? Que sale y corre riesgo de vida a la persona, ¿tá? Si el sangrado es muy abundante. Entonces debemos de realizar una compresión de manera muy eficaz. Ahora vamos a ver bien cómo se hace. Palpamos el cuerpo de la víctima, retiramos la ropa, cubrimos con apósito y aplicar presión sobre la herida. Se eleva el miembro sobre el nivel del corazón si no hay fractura. ¿Tá? Esto es muy importante. Si podemos mover el miembro de la persona, ya sea un brazo o una pierna, lo podemos elevar siempre y cuando no haya fractura. Si tenemos un sangrado muy abundante, se colocan apósitos adicionales sin retirar el vendaje inicial. Bueno, vamos a ver un poquito cada uno de estos pasos. Palpar el cuerpo de la víctima es en el caso de que nosotros sospechemos de una hemorragia y que no la estemos viendo. ¿Tá? En el caso de ya ver dónde está la hemorragia, vamos a ir directamente al lugar donde vemos que está el sangrado. Si podemos retirar la ropa, la retiramos, ¿tá? Con cuidado, porque si es un paciente politraumatizado, tampoco podemos tirar mucho de la ropa porque podemos provocar otras lesiones también. Bien. Encima de la lesión de donde se está produciendo la hemorragia, nosotros vamos a poner un apósito o lo que tengamos a mano. Puede ser una tela o una compresa, lo que tengamos a mano. Bien. Y aplicar presión bien sobre la herida. ¿Tá? Lo debemos dejar un rato y bien compresivo. Si es algún miembro, lo que podemos hacer es hacer un vendaje compresivo, también con lo que podamos tener a mano. ¿Tá? Y si el sangrado persiste, como decía más abajo, nosotros ese vendaje inicial no lo debemos quitar. ¿Tá? Lo que nosotros debemos hacer es poner compresas adicionales. ¿Tá? El primer vendaje no se retira. ¿Tá? Porque en ese vendaje inicial lo que se va a formar ahí va a ser un coágulo. Y si nosotros lo retiramos, favorecemos a que vuelva el sangrado. ¿Tá? Bien. En el caso de que la hemorragia sea producida por una amputación, es cuando se va a utilizar el torniquete, ¿tá? Que acá dice que es como último recurso. ¿Tá? Tiene que ser el torniquete realizado con un material suave, fuerte y flexible. ¿Tá?
se coloca entre la herida y el corazón, nunca directamente sobre la herida. Y verificar la ausencia de pulso. Bien, cuando nosotros tenemos que utilizar el torniquete, que es como les decía, que cuando se hace un torniquete muy compresivo, se utiliza solamente cuando tenemos una amputación de algún miembro. ¿Tá? ¿Por qué no se utiliza un torniquete muy compresivo cuando no tenemos ninguna amputación? Porque podemos dejar el resto del miembro sin irrigación, sin ninguna irrigación. ¿Tá? Podemos hacer tal vez sí un torniquete, pero no demasiadamente compresivo. ¿Tá? Si nosotros vamos a hacer un torniquete en un miembro que está amputado, el torniquete siempre va a ser, ¿tá? Por encima de la articulación siguiente a donde está la amputación. Por ejemplo, si yo tengo una amputación en el antebrazo, ¿tá? Si todos me ven ahí, el torniquete va a ser por la articulación siguiente a donde está la amputación, que sería por encima del codo. ¿Tá? Nunca se hace el torniquete encima de la herida, siempre se va a hacer posterior, o sea, en la articulación siguiente donde está la amputación. ¿Tá? Bien. Acá que les dice verificar la ausencia de pulso, eso es cuando hacemos un torniquete no demasiado compresivo en un miembro que no está amputado. ¿Tá? Vamos a verificar la ausencia de pulso porque si no tenemos nada de pulso, ¿tá? Es lo que les decía, el resto del miembro puede quedar sin irrigación y ahí estamos también perjudicando otras cosas. Bien, bueno, con respecto a las hemorragias, creo que no tengo nada más para decirles, así que pasaríamos ahora al tema de los traslados. Bien, traslados. ¿Cuándo y cómo debemos trasladar a determinados pacientes? Hay pacientes que nosotros podemos trasladarlos y hay pacientes que muchas veces no nos conviene trasladar. Por ejemplo, un paciente politraumatizado. ¿Tá? Cuando hay un paciente politraumatizado, nosotros lo que debemos hacer es dejarlo en lo posible en posición horizontal, ¿tá? Sin tratar de enderezar ningún miembro si vemos que hay fractura. Debemos dejarlo horizontal, boca arriba, hasta que llegue la emergencia móvil y con sus medidas, con sus tablas y sus inmovilizadores, tanto cervicales como de miembros inferiores y superiores, lo lleven, ¿tá? Al centro asistencial. ¿Tá? ¿Por qué nosotros no debemos de trasladarlos en ese caso? Porque pueden tener alguna fractura o alguna lesión a nivel de la columna u a otras partes del cuerpo y no lo sabemos. Entonces, si nosotros lo trasladamos de manera incorrecta, lo que estamos haciendo es perjudicarlo porque le podemos provocar otras lesiones. Bien, bueno, ahora vamos a ver los tipos de traslados que hay. Traslado de arrastre. Este tipo de traslado se puede realizar a una persona que pese menos que nosotros, de modo que nosotros podamos trasladarlo. Debe ser siempre en una superficie lisa, ¿tá? El arrastre debe ser no más de 10 metros y debe ser sostenido debajo de las axilas, de manera que la cabeza quede sostenida. Si tiene una campera, la víctima, podemos ponerla hacia arriba de la cabeza de modo que que sirva como para apoyar la cabeza. Realizamos el traslado de arrastre, nunca de los pies. ¿Ah? Siempre tiene que ser debajo de las axilas y, como les decía, una superficie lisa, ¿tá? Para no provocar otras lesiones. ¿Tá? Porque si trasladamos a una persona en un piso que sea empedrado, obviamente que va a tener lesiones de otro tipo. ¿Ah? Bien. Bueno, la muleta humana o de soporte, ¿tá?
Ustedes ven ahí en su folleto que tienen los dibujitos de las próximas tipos de traslado que les voy a nombrar. La muleta humana o de soporte vendría a ser sobre la espalda. ¿Está? Bien. También tiene que ser una persona que sea de menos peso que nosotros, ¿no? Bueno, cargue de brazo también, lo tienen en las fotos, que vendría a ser como, como de recién casados, le voy a decir, para dar el ejemplo, para darles el ejemplo. ¿Tá? Después cargue de brazo entre dos auxiliadores. ¿Tá? También lo ven ahí en la foto que tienen en su folleto. Entre dos personas, la víctima va sentada sobre los brazos, sosteniéndose del cuello de ambos operadores. En estos casos que les nombré ahora a lo último, tanto de la muleta humana como el cargue de brazo y cargue de brazo entre dos auxiliadores, va a ser en personas que estén conscientes, ¿no? Y que colaboren. Bien. Después, con ayuda de cobija o frazada, también. Acá es importante de saber cómo colocar la frazada, ¿tá? O la tela que tengamos para debajo del paciente, de la víctima, para luego poder trasladarla. ¿Cómo se hace? No sé si todos saben o no, pero igual yo les voy a explicar ahora cómo se hace el cambio de sábanas en los pacientes que están internados, que necesitan realizarse una higiene, pero que no pueden levantarse de la cama. Bien, lo que se hace es, a la víctima la ponemos lateralizada, ponemos la frazada o la tela que vayamos a poner, extendida solo hasta la mitad y la otra mitad arrollada contra la espalda del paciente. Luego lateralizamos al paciente hacia el otro lado. ¿Tá? Y una vez que esté hacia el otro lado, estiramos la frazada, ¿tá? En su totalidad y luego ponemos a la víctima boca arriba y ahí ya queda acostada encima de la cobija o frazada. Bien. Cuando nosotros debemos de trasladar a una persona que está en un incendio y realmente podemos entrar y podemos colaborar, o sea que, como les decía al principio, no corremos riesgo de vida nosotros ni vamos a provocar más daño. Bueno, lo que nosotros hacemos, lo que debemos hacer es ir por debajo del piso, cubriéndonos la nariz, con algún paño húmedo y llevando otro paño para la víctima. O también si tenemos un paño grande que nos cubra el cuerpo, mejor. Debemos ir por el piso hasta llegar a la víctima y a su regreso lo mismo, traerlo al ras del piso. ¿Por qué es esto? Porque el humo en los incendios tiende a subir. Entonces, si nosotros vamos caminando, lo que va a producirnos es una intoxicación por el humo. Entonces, para evitar eso debemos ir de la manera que le acababa de decir recién. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a quemaduras. ¿Qué es la quemadura? Es la lesión de tejidos producidos por diferentes agentes. Agentes físicos, agentes químicos, eléctricos o radiaciones. Bien, ¿a qué le llamamos agentes físicos? Es cuando la quemadura es producida por sólidos, líquidos calientes, estufas o también puede ser por bajas temperaturas. Es otro tipo de quemadura, pero es una quemadura al fin. Bien. Después químicos, pueden ser derivados de petróleo, de ácidos, soda cáustica. Bien.
Podemos tener quemaduras producidas por agentes eléctricos, que en este caso serían descargas eléctricas de diferentes voltajes, y también radiaciones, ¿tá? Agentes radioactivos, ejemplo, rayos solares, ¿tá? Rayos infrarrojos, ¿tá? Etcétera. Quemaduras graves. Las quemaduras que dificultan la respiración, las que cubren más de una parte del cuerpo, en cabeza, cuello, manos y pies y genitales. ¿Tá? También las quemaduras graves pueden ser vistas más en pacientes de mayor edad, en ancianos o también en niños, ¿tá? Por su tipo de piel que es más sensible. Bien, tenemos una clasificación de quemaduras: primer grado, segundo grado y tercer grado. Acá tenemos, ¿tá?, el dibujito que ustedes también lo tienen en su folleto, ¿tá? Las quemaduras de primer grado afectan la primer capa de la piel, ¿tá? Solo la epidermis. ¿Tá? Las quemaduras de segundo grado afectan un poquito más, ¿tá? Ya afectan la dermis también, y pueden presentar flictenas, que son las ampollitas que muchas veces ven cuando nos producimos una quemadura por agua caliente o también con las quemaduras del sol. ¿Ah? Y las quemaduras de tercer grado ya son cuando afectan la capa más profunda de la piel, ¿tá? Que pueden llegar hasta el músculo también. Y bueno, muchas veces en estas quemaduras de tercer grado se pierde la sensibilidad, ¿tá? No sienten el mismo ardor que en una quemadura de primero o segundo grado. ¿Por qué? Porque ya tienen quemada también las terminaciones nerviosas, ¿tá? Bien. ¿Cómo actuamos frente a determinadas quemaduras? Bien, cuando tenemos quemaduras de tipo físico, químico o de radiaciones, nosotros lo que debemos hacer es aplicar agua, ¿tá? Mucha agua fría en caso de quemaduras por calor, ¿tá? Y agua tibia en quemaduras por frío, ¿tá? Es muy importante el uso inmediato de agua fría, no hielo, ¿tá? Pero sí agua fría, ¿tá? El uso de ungüentos y cremas, eso sería posterior a la aplicación de abundante agua. Y en todos los casos siempre es importante y mejor que sea prescripta por un médico, ¿tá? No podemos ponernos cualquier crema, porque a veces los remedios caseros resultan que muchas veces profundizan las quemaduras, ¿tá? Y tal vez sí nos sentimos alivio en una primera instancia, pero luego la quemadura puede profundizarse. Así que lo importante es que ponerse mucha agua, ¿tá? Mucha agua fría. Y bueno, si la quemadura es muy importante para trasladar a la persona hacia el centro asistencial, debemos de cubrir la herida con una compresa o un paño limpio, lo más limpio posible. Si tenemos algún material estéril, mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque las quemaduras se infectan muy fáciles y después es muy difícil recuperarlas. Entonces, debemos cubrirla para evitar que se contaminen, y bueno, como les decía, lo posible con la tela o la compresa que tengan a mano, que sea lo más limpio y estéril posible, ¿tá? Bien, en el caso de las descargas eléctricas, lo que vamos a hacer es realizar la interrupción de la corriente eléctrica. Bien, si tenemos a mano y sabemos dónde está la llave general de la luz, bueno, la vamos a apagar. Pero si no tenemos idea dónde está, capaz estamos en un lugar que nosotros no conocemos y bueno, y hay una persona que recibe una descarga eléctrica, lo que debemos hacer es tratar de separarla de donde está produciendo esa descarga, con algún objeto que sea de caucho, ¿tá?, de madera, ¿tá?, o también puede ser de goma, ¿tá?, intentando, con un golpe seco, ¿no?, intentando separar la persona de la corriente.
Bueno, también hay quemaduras que no le mencioné que son por inhalación de gases. En este caso, lo que nosotros debemos de hacer es llevar la persona hacia un lugar ventilado, ¿tá? A un lugar que esté ventilado, o si no la podemos mover, abrir las ventanas, ¿tá? Para que su vía aérea reciba aire fresco, ¿tá? Bueno, en todos los casos se debe consultar al médico, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a las quemaduras, este tema ya estaría. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, que fueron las lesiones osteoarticulares, pero vamos a repasar un poquito más de cómo debemos tratar a una persona, un politraumatizado, por ejemplo, ¿tá? Que vemos en la vía pública, o que, bueno, puede presentarse también un traumatismo doméstico, ¿tá? Como les decía hoy, lo importante en estos casos es inmovilizar a la persona, ¿tá? O sea, dejarla que se quede en la posición boca arriba, que quede lo más quieto posible, no poner almohadas, ¿tá? Tratar de mover lo menos posible hasta que llegue la emergencia móvil y lo traslade, ¿tá? Porque como les decía hoy, es importante no producir más daños, ¿tá? Si el paciente tiene una fractura y nosotros tratamos de enderezarle el miembro o ponerlo en alguna posición que no es la adecuada, lo que hacemos es perjudicarlo más, ¿tá? Bien. Bueno, y dice ahí al final, no intentar colocar el hueso en posición original, y bueno, eso es una de las cosas que también le decía. Si nosotros vemos que tiene una fractura, ¿tá? Que es visible a nuestros ojos, o que muchas veces es una fractura expuesta, que vemos el hueso, nosotros no debemos hacer nada en ese caso. No debemos de tratar de poner el hueso en su posición, porque bueno, eso no es tarea nuestra, eso después lo va a hacer el médico, el traumatólogo en la institución donde se va a atender, ¿tá? Eso no podemos hacer nada nosotros, solamente inmovilizarlo y esperar que llegue la emergencia móvil. Bien. Bueno, otro tema, convulsiones. Posiblemente muchos de ustedes ya hayan visto convulsiones porque son bastante frecuentes en la población. Y bueno, ahora vamos a definirla, vamos a ver las posibles causas y vamos a ver cómo debemos actuar en cada caso. Bien. La definición de convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos que puede afectar a uno o varios grupos musculares. La crisis convulsiva se inicia con una pérdida brusca del conocimiento y caída de la víctima al suelo y apnea. ¿Cuándo se dan las convulsiones? Se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión o enfermedad, fiebre o infección. La actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular, ¿tá? Esto puede causar la pérdida del control del cuerpo, ocasionando convulsiones. Y las causas frecuentes pueden ser epilepsia, rabia, tétanos, traumatismo de cráneo, alcoholismo, intoxicación, fiebre alta en niños. ¿Cómo actuar? Bueno, cuando estamos presenciando una convulsión, que como decía anteriormente puede ser la contracción involuntaria de uno o varios músculos. A veces la convulsión es masiva, nosotros vemos la persona que cae al piso, ¿tá? Inconsciente, y empieza a hacer movimientos de todo su cuerpo, ¿tá? Contrayendo los músculos. Pero a veces las convulsiones pueden ser solamente de un miembro o de una parte de la cara, ¿tá? Pueden presentar diferentes movimientos. Esas cosas son importantes para después comentarle al médico, ¿tá? En todos los casos de convulsiones siempre debemos llamar al médico, porque muchas veces hay personas que son epilépticas y ya saben que les dan convulsiones y lo toman como que bueno, ya le da siempre,
el episodio convulsivo, no vamos a llamar al médico, no. Es de vital importancia que siempre se llame al médico cuando una víctima presenta una convulsión. Bueno, debemos lateralizar a la víctima, ¿tá? Ponerla de costado. ¿Para qué es esto? Porque a veces la persona puede estar comiendo o puede tener algún caramelo, algún chicle, algo en la boca, entonces, o saliva o vómito, o muchas veces también despiden una espuma por la boca los pacientes que presentan convulsiones, entonces es importante ponerlos de costado para que el contenido que puedan tener en su boca sea expulsado. Y también para que la lengua también caiga hacia el costado y no obstruya la vía aérea. Eso es lo más importante que hay que hacer, lateralizar la víctima para estas cosas que les acabo de mencionar. Y sobre todo para que la lengua no obstruya la vía aérea. ¿Tá? Es importante no colocar nada adentro de la boca de la víctima. ¿Tá? Ningún objeto intentando sacarle lo que pueda tener en la boca, o como muchas veces creen que la lengua se va para atrás y que hay que sacarla, no. La lengua se va a ir hacia el costado una vez que nosotros lo lateralicemos. ¿Tá? No hay que intentar ponerle, meterle un dedo en la boca como para intentar sacar la lengua, porque lo que nos puede pasar ahí es que nos ampute un dedo, porque es tanta la fuerza que ellos presentan, ¿tá? Involuntariamente, que podemos sufrir una amputación de un dedo. Bien, debemos alejar los objetos con los que pueda lesionarse, ¿tá? Por ejemplo, si cae en un lugar que hay mesas, sillas, eso, bueno, alejar todo lo que tenga cerca. Después, si tenemos una almohada o alguna campera o algo a mano, colocarlo debajo de su cabeza, ¿tá? Bueno, no intentar de abrirle la boca, como les decía recién, no colocarle ningún objeto, que también se los estaba diciendo recién. Y bueno, controlar la duración y la cantidad de las convulsiones. Es importante para comunicarle al médico lo que duró la convulsión, ¿tá? Y si tuvo una convulsión o si tuvo varias convulsiones. A veces se dan episodios que no es solo una convulsión, a veces que es una convulsión, comienza otra, entonces todos esos datos son importantes para dárselos al médico, ¿tá? Bien, muy bien. Bueno, con ya todos los temas terminados, ya damos por finalizada la clase. Un momentito.